Estimados estudiantes, un gusto poderles volver a ver. Vamos a continuar con nuestro curso. Estamos en la segunda unidad sobre los valores fundamentales de la convivencia social y hemos empezado con el bien común. Estoy dando notas complementarias luego de ver qué es el bien, en qué consiste que sea común. Di un análisis con 4 elementos definitorios del bien común y avanzado 3 características o rasgos suplementarios. Todavía no acaba el tercero, entonces permítanme retomar. A ver, si quisiéramos hacer una especie de resumen, entonces, a ver, no perdamos de vista de que el bien es más y mejor vida. Eso es simplemente bien. Y estamos aquí entendiendo los valores desde el punto de vista jurídico. Les pido que, por favor, restringamos nuestra mirada solamente a lo que tiene que ver con el derecho y pongamos entre paréntesis lo que es la ética o la moral. Dijimos que la nota esencial del bien común es la prosperidad, ese aumento de la calidad de vida y la armonía. No desconocemos que la sociedad está dividida, podemos decir dividida en clases, pero esa lucha de clases no impide que haya una armonía al interior de la sociedad. Podemos hablar incluso de una unidad y finalmente, como cuarto rasgo definitorio del bien común, tenemos la participación. Si todos tenemos un derecho a recibir una porción de lo que produce la colectividad como derecho. Bien, ahora, aparte de eso, mencionamos que como primera nota suplementaria, el, el bien común es un solo valor, no es simplemente una aglomeración, un conglomerado de valores, sino es un solo valor fundamental, pero que se desglosa en varios valores. A partir del bien común podemos nosotros deducir, derivar una cantidad de valores, en realidad todos los valores. Principalmente nos interesa la justicia, la libertad, la igualdad, que son aspectos del bien común. Entonces hay un solo valor supremo, eso es monismo fundamental, pero que ese sumo valor luego se manifiesta, se difunde a través de varios valores. Eso es pluralismo derivado. Dijimos también que el bien común es el único fin de la sociedad y por lo tanto fin de las leyes, del ordenamiento jurídico. Como tercera nota complementaria, estábamos viendo que el bien común es creado por todos y para todos, y que por lo tanto tenemos derecho a participar del bien común, pero condicionado a aportar al bien común. Entonces, el bien común es a la vez un derecho y un deber. Bien. Y hasta ahí llegamos. Entonces, a partir de aquí vamos a añadir materia nueva.
A ver, a- el bien común podemos pensarlo como compuesto por dos elementos. Por una parte, tenemos nosotros esa potestad de pedir o exigir de los demás que nos den una parte, una porción de los productos que son creados por la colectividad, pero esa exigencia, esa facultad de pedir que los otros nos den algo, tiene como condición que nosotros pongamos de nuestra parte para acrecentar ese mismo bien común. El derecho no es, este derecho de participar del bien común no es incondicional, sino que está dependiendo de que hagamos nuestra parte. ¿Sí? Bueno, ustedes como estudiantes todavía están en años de preparación, pero, y fíjense, ustedes están recibiendo educación superior de tercer nivel sin que les cueste. Pero, ¿quiénes aportan para que ustedes estén aquí eh, en este curso, en una universidad pública? Es la sociedad, el Estado, el que financia el funcionamiento de la universidad pública. Entonces, ustedes están recibiendo por derecho desde el 2008, octubre de 2008, cuando entró en vigencia la Constitución. En esa fecha, la educación pública de tercer nivel se convirtió en gratuita. Pero en la misma Constitución dice, y yo me parece que les leí, hay un artículo que está pidiendo a los estudiantes que tengan responsabilidad por sus estudios. Es decir, está bien que ustedes como seres humanos reciban de parte del Estado una educación superior, pero quedan con deuda. Tienen que hacer algo para devolver ese sacrificio que está haciendo la sociedad para que ustedes tengan la oportunidad de asistir a clases. ¿Sí? Entonces, eso es simplemente un ejemplo de esta relación, de esta o correlación entre derechos y deberes. Bien, yo les hablé también como ejemplo, un ejemplo notabilísimo, de que si quisiéramos resumir, tal vez en uno solo, el derecho más fundamental que tiene el ser humano, diríamos el derecho a trabajar. Bueno, podríamos también expresarnos de otra manera, o mejor dicho, tal vez de algún modo expresar otro derecho que también es fundamental, el de ser ayudado. Pero bueno, si no hay, si no hay dos derechos o si no hay uno, podríamos quedarnos con que hay dos derechos fundamentales, pero están correlacionados por una parte a que la gente pudiente dé empleo. Y esa es la obligación jurídica, podemos decir, por derecho natural, no simplemente por derecho positivo, a dar o crear plazas de trabajo y deber de cada uno de los individuos a ayudar. Si no estoy mal, nuestra constitución ecuatoriana, en aquel capítulo referente a los derechos, tiene una última sección sobre los deberes de los ecuatorianos. Son aproximadamente unos 30 deberes, uno de los cuales es el de contribuir al bien común. Eso está en nuestra Constitución.
Y si me permiten, denme unos segunditos. A ver, déjenme ver, parece que es el artículo 59. No, no, perdón, el artículo 83.7. A ver, es el capítulo 9 acerca de las responsabilidades. Artículo 83, numeral 7. A ver, dice, son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, y ahí nos saltamos al 7, promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular conforme al buen vivir. ¿Sí? Ahí tenemos obligación de promover el bien común. Obligación de promover el bien común. 83.7. ¿Sí? Bien. Obviamente no es invento de los ecuatorianos. Si no estoy mal, el primer reconocimiento de esta obligación está por lo menos en la Constitución de la Segunda República Francesa en 1848. Posiblemente esté en la Constitución de 1890, de 1793. ¿Sí? Pero eso no les puedo asegurar en este momento. Bien, avancemos. Bien, entonces el derecho de ver, derecho de participar del bien común, obligación de aportar al bien común. A ver, ¿cómo se podría aportar, contribuir al bien común? De varias maneras. Para quienes ya tienen un trabajo, pagando impuestos, negativamente sin dañar los bienes públicos. Piensen ustedes cuando se hace vandalismo. Les recordé que en octubre de 2019 nosotros pasamos 2 semanas de días muy difíciles, protestas en las calles. Aquí en Cuenca se sacaron adoquines de las calles. En otras ocasiones se tiran piedras a los vidrios, pero no de edificios públicos necesariamente, sino de propiedad privada. Entonces, eso no es aportar al bien común. ¿Sí? No estoy diciendo que no debamos protestar, no debamos manifestarnos. Creo que cuando se dan condiciones objetivas y subjetivas, es legítima la rebeldía como derecho colectivo, derecho a la desobediencia, e incluso en casos extremos, puede ser que cuando la única manera posible de terminar con una tiranía insufrible, cuando ya se han agotado todos los medios pacíficos, entonces no queda más que levantarse en armas violentamente para terminar con ese régimen ilegítimo. Pero excepto esas circunstancias que son fuera de lo normal, entonces tenemos obligación de no hacer daño a la propiedad pública. Ustedes como estudiantes tienen la obligación
de estudiar, de prepararse para luego servir a la sociedad. Ahora, una de las maneras a través de las cuales los individuos participan de ese bien común es a través de el goce de sus derechos, tanto de bienestar como de libertad. ¿Sí? Voy a explicar brevísimamente eso. ¿Sí? A ver, derecho es participar y deber de aportar. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo se participa del bien común? ¿Sí? Esta letra es la épsilon griega y eso significa, en teoría de conjuntos, pertenecer a, que un miembro pertenece a un conjunto, pero también le asocio con, en este caso, con participar. ¿Sí? A veces un mismo símbolo tiene dos significados diferentes, pero eso es rarísimo, será unas 3, 4 ocasiones. Bueno, derecho a participar del bien común. ¿Cómo? O a través de participar de los derechos, tanto de bienestar como de libertad. ¿Sí? Bien. Voy a explicar en qué consiste esta diferencia. Sabemos que tenemos un subtema en el programa de la materia, veremos más adelante, la cuestión de los derechos. Ahí tenemos que estudiar primero la historia, luego veremos la naturaleza, qué es un derecho, y finalmente nos preguntaremos por qué tenemos derechos nosotros, los seres humanos. Eh, por de pronto, lo que podría decirles es que hay una correlación entre derechos y deberes en general. No puede haber los unos sin los otros. Digamos, lo cual quiere decir lo siguiente, que un sujeto tiene derecho a un objeto, ¿sí? Mm, sí, solo sí, o incluso podríamos afirmar algo más fuerte. El que un sujeto tenga derecho a un objeto, eso equivale, ¿sí? O, bueno, voy a poner algo más matizado, moderado, menos fuerte, más débil, a que el respondente, es decir, las personas que tienen una obligación con respecto a ese sujeto, ¿sí? Está obligado a, por lo menos, tiene una obligación. R tiene una obligación con respecto a ese. Es la O minúscula. Voy a poner aquí la C para convertirle en sustantivo. Obligación con respecto a ese. ¿Sí? ¿Cuál es esta obligación? Eso depende de qué derecho tiene el portador. ¿Sí? A ver, pongamos ejemplos.
Verán, aquí, veamos cuántos elementos tengo. A ver, un sujeto, el derecho, la O significa un bien o servicio a lo que tenemos derecho. ¿Sí? A ver, derecho, por ejemplo, a la vida, derecho a la salud, educación, trabajo. Esos son los objetos a los que una persona tiene derecho, ¿sí? En cambio, el respondente puede ser de varios tipos. A ver, en primer lugar, podemos hablar de la sociedad en su conjunto, ¿sí? Puede ser, o si quieren, la sociedad, yo le entiendo lo mismo que el Estado, los demás individuos, ¿sí? Las otras eh, personas que viven en esa sociedad, y en algunos casos puede ser incluso la comunidad internacional, ¿sí? Bien, esos son los respondentes, aquellos que tienen una obligación con respecto al sujeto, ¿sí? Bien, entonces tenemos hasta aquí 5 elementos en esta correlatividad entre derechos y deberes. ¿Sí? Si quieren, pongamos aquí la palabra deber, que es mejor. ¿Ya? Ahora, entonces, a un derecho le corresponde un deber y viceversa. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los derechos de bienestar? ¿Y en qué se diferencian de los derechos de libertad? A ver, primero pongamos un ejemplo de derechos de bienestar. Los derecho a la salud, educación, vivienda, trabajo, esos son derechos de bienestar. E incluso, bueno, todo esto es debatible. Ustedes saben que en filosofía no podemos esperar otra cosa. La libertad podemos incluirla como un derecho de bienestar. Los derechos de bienestar son aquellos que exigen de los demás una acción. ¿Sí? El, el respondente, ¿sí? Aquí, el respondente debe hacer algo. Debe auxiliar, socorrer. ¿Sí? ¿A qué? A que este sujeto efectivamente alcance, acceda a esos objetos a los que tiene derecho. ¿Sí? En cambio, un derecho, ya les pongo ejemplos, en cambio, un derecho de libertad, ¿sí? Implica en el respondente una obligación, el respondente debe no hacer ciertas cosas. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, si la propiedad privada es un derecho, ¿de cuál de estos dos tipos sería? ¿De bienestar o de libertad? Les digo que en la Constitución del 2008, estoy hablando de Ecuador, la propiedad privada es un derecho de libertad, y eso me parece lo correcto. Frente a la propiedad privada que tiene un individuo como derecho, ¿qué le toca hacer al respondente? No robar.
no quitar esa propiedad. Esa es obligación negativa, obligación de inacción u omisión. ¿Sí? Bien, pero en cambio, veamos qué pasa con un derecho de bienestar. Si es que podríamos preguntarnos nosotros si es que la vida es un derecho de bienestar o no. Esa es una discusión en la que no vamos a entrar aquí, pero supongamos, ¿qué pasaría si es que la vida fuera un derecho de bienestar? Imaginémonos la siguiente situación. Hay una persona, podría ser un niño, que se está ahogando. Hay un cuerpo de agua y otra persona está en tierra. Imaginémonos, por ejemplo, que está parada detrás de una baranda, una pared, eh, y simplemente con extender el brazo, la persona que está parada puede salvar la vida de aquella que se está ahogando. ¿Ya? Ahora, veamos la diferencia entre ambas maneras de concebir el derecho a la vida. Si es que el derecho a la vida fuera un derecho de bienestar, entonces por esta caracterización, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que está parada detrás de esa pared o esa baranda? La persona que está en tierra está obligada a extenderle la mano. Tiene que hacer algo para salvar la vida del otro. En cambio, si es que la libertad fuera, perdón, si es que la vida fuera un derecho de libertad, entonces lo único que tendría, la obligación que tendría el respondente sería la de no matar, de, de no hacer algo, de que tal vez de no hacer nada. Posiblemente con que se quede cruzados de brazos, está cumpliendo su obligación. No le está matando. Pero sin embargo, se ahogó el que estaba en el agua. ¿Sí? Entonces dependiendo de cómo concibamos o qué tipo de derechos tiene este portador, eso impone obligaciones de uno u otro tipo en el respondente. ¿Sí? Entonces, con otras palabras y para hacer un resumen, podemos decir que el, hay derechos negativos y derechos positivos. Los derechos de bienestar son derechos positivos, los derechos de libertad son negativos. ¿Ya? Un derecho positivo, como son todos los de bienestar, acarrea, implica en el respondente un deber de hacer algo, prestar un servicio, dar ayuda. En cambio, si estamos ante simplemente un derecho negativo, la única obligación que tienen los demás es también un deber de tipo negativo, de no hacer. ¿Sí? Entonces, obviamente, los deberes negativos son menos exigentes. En cambio, los deberes positivos piden más. ¿Sí? Bien, e incluso el no ayudar puede ser motivo de castigo. Yo no sé qué es lo que sucede en el Ecuador, si es que hay o no algún artículo en el Código Penal
Pero sí sé que en España hay un artículo, no recuerdo exactamente el número, me parece que es el 95 del Código Penal, que dice más o menos lo siguiente: si es que alguna persona, sin correr, sin que su vida corra peligro, no ayudase a quien está manifiestamente o gravemente herido, pudiendo hacerlo, recibirá una pena que va de más o menos, creo que es de 8 a 10 meses de cárcel, por no ayudar, por no hacer nada. Lo cual quiere decir que el, de por medio está en peligro o puede estar en peligro la vida de uno, y si es que la otra persona no la socorre, entonces está incurriendo en una falta gravísima que se hace merecedora de meses de cárcel, según lo determine el juez. Bien, a ver, entonces tenemos ambos tipos de derechos. En nuestra Constitución, en vez de hablar de derechos de bienestar, se utiliza la expresión de derechos del buen vivir. Y por otra parte, tenemos también derechos de libertad. Son dos tipos de derechos que tenemos. Y el bien común, en parte, consiste en disfrutar de esos derechos, tanto los de libertad cuanto los de bienestar. ¿Sí? Entonces, el goce del bien común, ese derecho que tenemos a participar del bien común, en parte se plasma en gozar de ambos tipos de derechos. ¿Sí? A ver, el, añado unas dos observaciones para completar esta explicación que he dado. Para Lorenzo Peña hay un único derecho que sería absoluto. Es decir, que tendría que cumplirse pase lo que pase, independientemente de las posibles circunstancias que rodeen a ese derecho. Y es el de no ser torturado. ¿Sí? Eso es un derecho negativo, que está exigiendo de los demás una inacción, no hacer ciertas cosas. ¿Sí? Recuerden, este símbolo significa negación total, negación absoluta, eh, supernegación, falsedad al 100%. ¿Sí? Ya. Si es que hay una obligación, perdón, un derecho que tendría que cumplirse al 100%, sería el de no torturar. Entonces es absolutamente incompatible el bien común con la tortura. No hay cómo unir ambas cosas. No podemos en alguna circunstancia, en algún escenario, en ninguno, pensar que a partir del bien común se podría justificar la tortura. Como, por ejemplo, pensemos en un atentado terrorista. Imaginémonos lo que sucedió
El 9 de septiembre de 2001. Supongamos que tenemos a un sospechoso que tiene su récord y que creemos que él tiene información valiosa que nos impedir, que nos, o que ayudaría a la policía a evitar el atentado, en el que murieron como 2.000 personas, varios daños materiales. Sería legítimo, como estamos en filosofía política, no hablemos de ética, sino de derecho. Sería jurídicamente aceptable torturar a ese sospechoso de terrorismo, torturarle hasta que declare lo que sabe y nos ayude a salvar 2.000 vidas. Incluso podemos extremar la situación y decir torturar hasta la muerte a un sospechoso de terrorismo para salvar la vida de 2.000 inocentes. ¿Es eso jurídicamente correcto, lícito, o está totalmente prohibido? Podríamos decir, pero ese es el bien común. Y podríamos incluso llevar más allá la comparación. Podemos nosotros, podemos sacrificar la vida de un terrorista para salvar a 20.000, o pongamos el caso extremo, a toda la humanidad. Obviamente es un ejemplo imaginario, pero nos sirve para ver cuáles son las prioridades para salvar al género humano, casi 8.000 millones de seres humanos, a costa de torturar a un individuo que sea inocente o que sea terrorista, da igual, es un ser humano. Bueno, podrían decir ustedes, profe, ¿qué le pasa? No es igual. De acuerdo, tienen razón. No es igual un ser inocente que un terrorista, ¿sí? Pero el terrorista también es un ser humano, ¿sí? Entonces, unos dirán, sí, sí es posible, en nombre de el bien común. Lorenzo Peña cree que, al igual que Kant Rawls, cree que el respeto a la integridad física y mental de un ser humano es innegociable. No hay como poner en un platillo de la balanza y ver qué pesa más. Ahí tenemos una línea roja que no podemos cruzar, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa con la propiedad privada? Nos podemos hacer una pregunta general dentro de la filosofía política. ¿El bien común es compatible con la propiedad privada o es mejor realizable con una propiedad común? La respuesta que da Lorenzo a esta pregunta es que la propiedad privada sería un derecho, con tal que el reconocimiento de ese supuesto derecho promueva el bien común. Es decir, ¿qué derechos tenemos? ¿O cuáles son los derechos que son reconocidos en una determinada sociedad? Son aquellos que esa sociedad ha creído que son conducentes para la preservación y el aumento del bien común, ¿sí? Tenemos aquí el criterio para la admisión o no de uno u otro derecho, ¿sí? Entonces, eso, ¿cómo lo sintetizo? A ver, la propiedad privada debería existir solo si promueve el bien común. Y en general podríamos decir generalizar cualquier derecho
¿sí? Cualquier derecho es real, merece ser reconocido en el ordenamiento jurídico, solo si va a aumentar el bien común. Ahora, finalmente, pasemos a la cuarta nota suplementaria. Esto era la tercera. Veamos la última. El bien común cumple ese rol de legitimar la autoridad. Bien, entonces, detrás de esta afirmación está un grandísimo problema de la filosofía política y es el de ¿por qué tenemos que tener una autoridad? ¿Por qué debe existir una autoridad? Es decir, la que tiene el poder, ¿sí? Sobre todo, ¿qué poder? El de imponernos leyes, ¿sí? Digo imponer porque ¿qué leyes tenemos? Eso no depende o no debería depender de la voluntad de las personas. Obviamente en democracia sucede así, pero no es la única manera de justificar una autoridad. Y hay otras maneras de justificar. Ya nosotros en otra ocasión tendremos que abordar este problema de la legitimidad. Solamente aquí estoy indirectamente topando este problema en cuanto que me permite adicionar una nota suplementaria a lo que es el bien común. ¿Por qué tenemos que obedecer a una autoridad? Y ella legítimamente esperar que los demás obedezcan. ¿Cuándo está legitimado un gobierno y cuándo no? ¿Sí? Ahora, la respuesta que da Lorenzo Peña es que si la autoridad, independientemente de cómo haya subido al poder, sea mediante votación popular o por otros medios, que no es las elecciones, una vez llegado al poder, empieza a hacer obra social, a garantizar el goce efectivo de los derechos, proporciona servicios públicos, crea leyes en beneficio de todos, ¿sí? Entonces, en el fondo lo que está haciendo es simplemente promocionando el bien común, no solamente preservando, impidiendo que decrezca, sino aumentando ese bien común, mejorando la calidad de vida de todos. Bien, dando seguro social, salud, alimentación, vivienda social, trabajo, etcétera. En la medida en que está ese gobierno aportando al bien común, está legitimado. Y al revés, si es que a pesar de que un gobierno haya subido al poder con el apoyo mayoritario de los votantes, eso no le legitima para que después haga lo que sea. Por ejemplo, para que no cumpla los ofrecimientos de campaña, para que cambie las leyes hacia atrás, en una dirección reaccionaria, de quitar derechos conseguidos, de mermar esos derechos o pisotear los derechos.
Entonces, en la medida en que un gobierno hace eso, lesionando, perjudicando el bien común, es decir, el bien de los individuos, de los integrantes de esa sociedad, entonces está disminuyendo, decayendo en su legitimidad. Y si es que esa situación es gravísima, entonces pierde la legitimidad. Y en esos casos, cuando ya la vida bajo ese gobierno es intolerable, se vuelve la vida invivible y no hay vías pacíficas de cambiar dicho gobierno, entonces el bien común permite como derecho colectivo el alzarse en armas contra ese gobierno que ha perdido la legitimidad, porque está gravísima y sistemáticamente lesionando, perjudicando el bien común, el bien de todos. Entonces, el bien común no puede permitir que la sociedad se destruya. Eso es imposible por culpa de un gobierno malo. Bien. Ahora, ahora habría que hacer una aclaración o un par de aclaraciones en el sentido de que el bien común no significa un colectivismo absorbente, ¿sí? Voy a utilizar este símbolo, es una flecha en ambas direcciones, pero está tachada, está cortada por esta raya inclinada. Eso significa es lo opuesto a, ¿sí? O también suelo quizás el, sí, mejor, creo que voy a utilizar un par de espadas que están una sobre la otra. Esto significa es lo contrario a, ¿sí? El bien común es lo contrario a un colectivismo absorbente. ¿Qué significa esto? En que el bien común no puede ser independiente o estar en contra del bien individual de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. No puede ser que el bien común esté, por un lado, como decir, flotando en el cielo, en las nubes, y por otra parte, estemos nosotros rodeados de el mal individual, de todos, o de la mayoría. Eso es absurdo. Entonces, que, no puede ser que en nombre del bien común se exija el sacrificio de todos, en el sentido de, por ejemplo, una autodestrucción. Conozco que, a ver, hace años, posiblemente en los años 90, hubo una secta religiosa, si no estoy mal, era cristiana, no recuerdo el nombre de ella, eh, compuesta por aproximadamente unos 300 miembros y que cometieron suicidio colectivo. Seguramente creían que con ello no acababan su vida solamente aquí en la tierra, sí, pero pensaban en el más allá. ¿Sí? Bueno, eso es un caso excepcional. No sucede normalmente eso con las sociedades. La sociedad no está para vivir más, ¿sí? Y por lo tanto, no puede ser que ese bien común, el bien colectivo, se consiga con el sacrificio de los integrantes. Imposible. No hay cómo.
¿sí? Solo puede haber bien común si es que hay bien de todos y cada uno de los integrantes. ¿Sí? A eso me refiero con que el bien común no puede legitimar el aplastamiento de los individuos. ¿Sí? Y por eso mismo, tampoco podemos asociar bien común con totalitarismo. ¿Sí? Es decir, con una negación de todos los derechos, con una dictadura total. Bueno, para terminar este resumen de varias notas definitorias, características del bien común, podría hacer referencia a dos autores, Hobbes y Nozick, indicar cómo concebían ellos el bien común. Eh, para Hobbes, recuerden, he mencionado por lo menos en dos ocasiones anteriores a este autor, que es uno de los grandes de la filosofía política, el bien común simplemente consiste en no perjudicarnos, ¿sí? Mutuamente. Este es el bien común exige, está pidiendo que no nos dañemos, no nos hagamos mal. El, no nos robemos, no nos matemos. ¿Sí? Esa es una obligación negativa. Si es que vivimos sin perjudicarnos, estamos cumpliendo lo que exige el bien común. Nada más. ¿Sí? Obligación negativa. Correspondientes con derechos negativos, que son los únicos que existirían. Eh, el otro autor que quiero mencionar es Robert Nozick, y con esto termino y hacemos un pequeño receso. Eh, el bien común está servido con tal que haya libertad para todos. Bueno, ya veremos. Nozick es un autor que tendremos que estudiar en el tema de la justicia, el anarquismo. ¿Sí? Eso lo dejamos para otra ocasión, pero por lo que respecta a sus concepciones del bien común, es las que están acá. En ambos casos se trata de un bien común mínimo, o quizás el grado cero, el grado más bajo de lo que es el bien común. Aquí, con otras palabras, es la no agresión. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedía en el estado de naturaleza que se imagina él antes del aparecimiento de la sociedad, del Estado? Vivíamos en salvajismo y en el que cada uno hacía lo que le permitían sus fuerzas. ¿Sí? La ley de la selva. Bueno, estimados estudiantes, hagamos aquí un